Ruda le vamos a dar la bienvenida al licenciado José Humberto Miceli. Él es antropólogo, para que nos cuente un poquito de cómo es la historia de la caña con ruda y por qué tomar, sobre todo, por qué se hizo una tradición. Miceli, bienvenido a Estudio 360. Nicolás y Beatriz le saludan. ¿Cómo le va? Pero muy bien, ¿y ustedes? Pero bien. Aquí estamos también todo el mundo preparándonos para un evento que tiene que ver con la mágico-religiosidad que deviene del mito correntino que está muy arraigado, ¿no? Esto pertenece al mundo del Arambaé, o sea, las cosas del tiempo. Ara, tiempo, Baé, pertenece al tiempo. Y el tiempo es cronológico y también de las temperaturas, etcétera, ¿no? Es decir, meteorológico. Sí. Porque es una intersección entre ambas cosas para prevenir a futuro en un momento en donde existen cambios en el clima, ¿no? Es decir, estamos pasando fríos intensos y, como dirían mis curanderas que me enseñaron mucho, un de repente te aparece el calor, te dicen, ¿no? Y uno se enferma, ¿no? Pero también se enferma en el espíritu. En realidad, Caraí Agosto significa el señorío que se ejerce en el cambio y transformación de cosas que enferman o que quitan la salud a las personas, a la casa y a las cosas que hace el hombre. Por ejemplo, si es en el medio del campo, es la huerta, la chacra, sí, o el corral donde están los animales también se hace. Ahora el asunto es que hubo todo un proceso en nuestra región de desacralización de esta práctica, digamos, solidificar la salud para que pueda resistir las malas enfermedades. El mal viento, como dicen, ¿no es cierto? Lo que trae y contamina y despurifica el espíritu y por ende enferma al cuerpo. En ese sentido hay que tomarlo al Caraí Agosto. Esto es una cuestión regional, no es exclusivo de Corrientes. En la Pachamama también se vierte en la corpachada, o sea, en el momento de brindar a la madre primordial de la tierra, la caña con ruda, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Caraí Agosto existe todo un conjunto de elementos. Temprano, ya en la noche, por ejemplo, tipo 8 de la noche, se empiezan con los rezos. El día 29 de julio, 3 días antes, la gente manda a colocar el cogollo de la ruda macho, de la ruta graveolens, es el nombre científico. El cogollo lo ponen arriba del techo o en un lugar al descubierto para que el sereno de la noche lo bendiga, porque esa es parte de la idea de que todo lo que viene del cielo es bendito. Claro, o sea, no termina solamente en los 3 sorbitos que yo mencionaba recién, sino que es todo un ritual que conlleva. Hay todo un ritual, muy bien dicho. Sí. Y a partir de allí quiero remarcar otras cuestiones. Ya empiezan con los rezos y los ungimientos por parte de los mayores. Así hacía mi abuelo conmigo, ¿no? Porque yo soy un correntino jaiteba, de verdad, ¿no? Entonces ya venían las unciones en la frente, en la parte de atrás, a veces en las 4 partes, para que no se contamine y traiga el mal pensamiento, se enferme la mente, ¿no? Y también en la zona del corazón y de la espalda para que no exista el mal viento, o sea, se tenía miedo a lo que se llamaba el tísico en aquella época de esa enfermedad, ¿no? Y al otro día, temprano en la mañana, ya el día 31, la abuelita, a través de rezos que se hace a la planta, a la ruda macho, se va hundiendo en un líquido espirituoso. Puede ser caña, puede ser ginebra, puede ser lo que se tenga, pero que bebidas de mucha graduación alcohólica. Y va rezando. ¿Y qué reza? El credo, Dios, el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y normalmente algún rezo de los misterios personales, o sea, es el secreto de decir, cuida a mi hijo, a mi nieto, a mi nuera, a mi
perro, a mi gato, lo que fuese, ¿no es cierto? O sea, son esos secretos. Sí, sí, ¿no? sí. Y va constantemente, porque son como letanías, ¿ah? Para que eso... El sereno despierta el espíritu de la planta según las creencias sentidas de la gente. Sí. Cuando entra al líquido espirituoso se dice que eso crece, se agranda y por lo tanto se guarda, y a la mañana temprano se tiene que, si son criaturas, a veces se da un solo sorbito, depende de la edad. Si es un niño tirando para adolescente son 3 tragos, porque representa la Santa Trinidad. Claro. ¿No? También se hacen saumerios. Te corto ahí un ratito, Humberto. ¿Cómo no? Si una persona tiene un problema de salud, ¿puede tomarlo sin ningún problema? Bueno, ¿O hay alguna recomendación de si este tipo de personas sí, este tipo de personas no? bueno, ahí tocamos un punto que, muchas gracias, porque es un punto clave que no hay que desconocer. Las mismas curanderas dicen, y nosotros sabemos, por farmaconoxia, de que la ruta graveolens, que es una de las rutáceas de la familia botánica, el taxón clasificatorio, tiene un principio fitoquímico activo que es muy delicado, que es la rutina, entre otros componentes fitoquímicos. Y la rutina es tóxica. Por eso que dice hay que sacar el cogollo, la parte, no la parte grande, porque eso puede traer complicaciones a las personas. Esa aceleración del corazón, puede traer problemas estomacales, incluso hay dolores de cabeza. Yo he visto gente que toma, por ejemplo, a veces más de lo que corresponde, porque es 3 tragos y si son adultos llegan hasta 7, porque el número tiene importancia. Sí. Okay. La cantidad, el número es importante, porque es en la numerología esotérica, eso tiene un significado. Eso ya es algo que viene de los españoles. Claro. ¿No? Es decir, lo que se conoce hasta el momento con respecto a los guaraníes es que es muy probable que en esta época hayan hecho saumerios purificatorios de la casa y del espacio del Jogaguazú, o sea, la casa grande, ¿no es cierto?, con fumar tabaco. Y es muy probable que haya sido tabaco primigenia, no nicotiana tabaco, o es otra nicotiana, ¿no?, dentro del género. Bueno, eso significaba es para espantar el mal aire. Entonces, que viene a contaminar. También los saumerios se hacen con rezos, bendiciones, y siempre por un alma sin pecado, dice. Que tiene que ser una abuelita o un abuelito, claro, que puede dar las primeras aguas, o sea, que puede bendecir, claro, porque se dice que ya no tiene más malos pensamientos. Claro. Entonces, es una persona que está en un cierto grado de pureza según las creencias sentidas de la gente, ¿no? Entonces, bendicen para que no entren gusanos en la huerta, o las vacas no enfermen, los caballos tampoco, en fin, todos los animales de corral prácticamente, ¿no? Es decir, porque cuando se desacralizan este tipo de prácticas que tienen que ver con unas prácticas de la mágico-religiosidad, queda reducido y a tomar caña con ruda nomás, ¿no? Y se perdió el resto. Y nunca hay que perder el contexto de las cosas, porque o si no es como que se produce una banalidad de la práctica. Y estas cuestiones que forman parte de nuestra tradición cultural, o sea, lo que heredamos de nuestros antepasados, son importantes tenerlas en cuenta, porque nos da el campo, igual que el Caraí Octubre, por ejemplo, que es otro Caraí del tiempo, nos da nivel de pertenencia a nuestra identidad cultural. Y es muy importante en las políticas públicas sobre la cultura de mantener, proteger, porque cuando dejamos ese vacío es ocupado por otras creencias que normalmente son dañosas a la sociedad, claro, y a la desintegración. Entonces no nos vamos a integrar nunca si no tenemos claros quiénes somos, de dónde venimos y nuestra propia historia. Entonces no vamos a amontonar nomás. Claro. Y entonces en el amontonamiento gana el quien sabe qué es lo que quiere, ¿no?
Por eso es que las tradiciones culturales son muy importantes y yo celebro y les felicito a ustedes, después de tantos años como director del Gabinete de Investigación Antropológica, que empiecen a mostrar esto que forma parte de nuestro tesoro cultural, tradicional, que hoy por hoy se han ido perdiendo, ¿no? Claro. Así que es importante. ¿Cómo se engancha esta, podemos decir, este ritual, esta leyenda, esta creencia correntina, digo yo, porque soy correntina y para mí siempre fue de los correntinos, esta toma de caña con ruda, este 1 de agosto, con la religiosidad, justamente cómo lo ven desde el punto de vista de la Iglesia Católica y cómo lo ven desde el punto de vista científico, realmente desde el lado científico? ¿Creemos que esos 3 traguitos pueden servir como para limpiar un poco el organismo o es más mental, más creencia? Bueno, antropológicamente hablando, usted sabe que el único bípedo implume que no es gallina, llamado Homo sapiens sapiens, por ahí entran en la etapa del convencimiento de que algo puede afectarlo negativamente y entonces pierde equilibrio emocional. Estos son reparadores de ese desequilibrio en su presencia y tiene el ánimo para enfrentar. O sea, si me voy a contraer un resfrío muy grande, será un resfrío nomás, pero ya no gripe. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, porque el ser humano no es solamente organismo, es organismo y pensamiento. Cabeza, la mente, ¿qué significa? Conocimiento, emociones, lenguaje y fundamentalmente recuerdos. Todo eso conforma lo que es la mente humana. Y todos vivimos eso. Y todo lo aprendimos a través de lo que se denomina en antropología endoculturación. O sea, lo que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros padrinos, ¿no? Es decir, es algo muy sentido el asunto, ¿no? Es algo que es teteroxante, o sea, te forma la piel de gallina cuando un símbolo te emociona. Y estos está cargado de símbolo esto, ¿no? Entonces, he contestado su pregunta, ¿no? Sí, por supuesto. El tema del ritual, 1 de agosto, los 3 sorbitos, ¿hay algún horario especial para hacerlo? En la mañana temprano cuando se levanta. Ok, te levantaste a las 12 del mediodía, lo podés tomar igual. Sí. Ok, ¿y qué pasa si tomás 3 sorbitos durante el resto del año? ¿Hace el mismo efecto o no? Se dice que esto nos prepara porque nutre y fortalece en las creencias de las personas, porque ¿qué implica la palabra creencia? Creencia es la idea de aceptar con convencimiento de que algo que es pensado por el resto se cumple, ¿no? Está más vinculado con la certidumbre que con la certeza, desde el punto de vista de análisis epistemológico, ¿no es verdad? Entonces, la certidumbre nos da convencimiento de que sí, y estamos. Es como cuando la gente está yendo caminando y todavía no ve a la Virgen de Itatí en la procesión. Cuando le ve a la imagen a cierta distancia, aun cuando todavía no llegan a la basílica, se ponen altivos, ¿no? Porque se sienten protegidos, porque dice que la Virgen le está mirando, ¿no? Y ellos están convencidos de que es así, ¿no? O si no, no existiría esas personas que se enferman porque creen estar enfermos, ¿no? O si no, no existiría la tanatomanía. ¿Qué es la tanatomanía? Es la depresión de la voluntad de vivir, incluso hasta alcanzar la muerte. Por eso que el payé o el maleficio funciona, ¿no? Y funciona. Tiene un tiempo de ocurrencia, pero se va degradando el individuo. Y no muere a lo mejor físicamente, pero muere de espíritu, de mente, ¿no? Que es una persona como si fuese un zombi. Claro, sí. Algo que camina pero no sabe por qué está caminando, así, ¿no? Así es. Sí, porque... Licenciado, la verdad que es un placer tenerlo con nosotros. Acá mi amigo chaqueño, no sé si siente lo mismo que yo, pero yo siendo correntina es un honor tenerlo acá, transmitir justamente eso que usted dijo, que se va perdiendo por ahí un poquito la parte de las tradiciones, nos quedamos con lo último, en eso que yo decía hoy, de tomar temprano con unos compañeros de trabajo, y sin por ahí conocer tanto esto que nos tiene tan arraigados
arraigado, tan parte de nuestra cultura, que tenerlo acá y contar esta historia lo vamos a traer de nuevo para Cuando los quieran, próximos con gusto. Caraí. La verdad Miren, que un honor. la correntinidad, que significa la expansión y la proyección del modo de ser correntino, no se olvide que Chaco, ¿no es cierto?, recibió muchos correntinos y ellos llevan en su alforja mental toda una cargazón de creencias, conocimientos, práctica, oficio, ¿no? Le Que se vamos a van hacer mezclando. tomar la caña con ruda a Claro, nuestro compañero los Nico. misioneros Se toma también. también esa caña con ruda. Muy bien. Los misioneros también, Sí. los formoseños, los entrerrianos, y fundamentalmente los paraguayos y el sur de Brasil, porque esto es una cuestión regional, no es solamente Corrientes. Y Corrientes ha tenido esa expansión a través del proceso de migración. Fíjese que en Ushuaia hay 2 lugares con el culto impresionante que vienen chileno al culto del gaucho Gil. Sí, sí, sí. Impresionante, ¿cómo se va? Este es un ejemplo Lo que para es la explicar creencia. cómo se Así expanden es. las creencias, ¿no es cierto? Casualmente, y aprovecho por lo que usted muy acertadamente planteó, no tenía pensado decirlo, pero ya que lo planteó, simplemente al colofón, si ustedes así lo entienden, nosotros estamos dando cursos de capacitación en folclore de Interfronteras. ¿Por qué? Porque precisamente el Consejo Federal de Educación está a través de una ley nacional por implementar en el país, ¿no?, lógicamente incluida Corrientes, precisamente la aplicación del la enseñanza del folclore en las aulas. Y el folclore, ¿no es cierto?, es todo lo que contiene a las tradiciones culturales a nivel de creencias mágico-religiosas, mitos, cuentos, leyendas, artesanías, las artesanías alimentarias que se están perdiendo en Corrientes, ¿no? Los famosos, distintos tipos de queso. Corrientes llegó a tener 8 tipos de queso casero. Mira, 8 tipos, bueno, 8 muchísimo. variantes de queso. Le estoy diciendo toda la riqueza cultural, y hoy estamos frente a un mundo muy necesitado de alimentos, Sí. ¿no es cierto? Y Corrientes, desarrollando lo propio, no lo ajeno, puede ser un componente de aporte a eso. Entonces, se está viendo que enseñar el folclore en las aulas no tiene que ver con una cuestión solamente material, Claro. no tiene que ver con una cuestión de pertenencia. Es decir, volver al obuaco ape y al obuaco arpe. ¿Qué es obuaco ape? Yo me hallo acá. Es decir, siento pertenencia a mi vida. Y el coarpe es por acá. O sea, yo me hallo en mi barrio, Cambacuacero Viejo, digamos, ¿no? En mi provincia, Claro. veo que hay gente que se va y dice, Chenda en Buenos Aires, porque hay mucho barullo. La gente Claro. anda todo corriendo y creen que habla todo rápido, cree que lo hace mejor y nadie se entiende. Dice, ¿no? Es decir, Claro. entonces la gente retorna, hay muchos, es decir, y hay gente que se enferma incluso, ¿no? Entonces, enseñar eso otra vez con los niños es importante. Así ¿no? es. Es necesario. Ok. Así es, y vamos a traerlo para que nos siga enseñando un poco Con más. mucho gusto. Ahora lo agradecemos, licenciado, la verdad que es muy interesante esta charla. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, y le felicito realmente que ustedes hayan tomado también hoy me llamaron de Río Gallego para consultarme este asunto, ¿no? Quiera ser o no, también hay correntinos ahí. Bueno, Así es. Gracias, licenciado. no, con gusto.